Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Id a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy, mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no habéis querido? Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día en que exclaméis: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Esta misma amenaza de la que intentan prever a Jesús para que se cuide de Herodes, que quiere matarlo, es la misma amenaza que vive la iglesia hoy, ¿sí? Y que viven quienes quieren caminar abrazando, ciñéndose la cintura con la verdad. De hecho, una de las características, o la característica más importante de los verdaderos profetas, es que no solamente se esfuerzan por vivir en la verdad, sino que la proclaman, la dicen, la anuncian, se sostienen en ella. Y por eso San Pablo advierte a los efesios de que la lucha, el combate en esta realidad cristiana que nosotros vivimos no es contra seres de carne y hueso. De hecho, si nuestra batalla, nuestro combate fuera contra seres de carne y hueso, sería hasta muy fácil, ¿sí? Porque es hasta fácil detectar en las intenciones de muchos corazones, hablando en el ámbito físico o externo. Pero detectar los ataques del demonio no es tan fácil. Y advierte San Pablo a los efesios de que el combate que nosotros vivimos, y aún lo seguimos viviendo hoy, es contra los espíritus inmundos que andan por los aires, contra las potestades, contra las dominaciones de las tinieblas. Tanta maldad en el mundo, tanto pecado, tanta corrupción, y al nivel en que la vivimos hoy, eso no tiene otra explicación, no tiene una explicación natural. Eso solamente puede venir de fuerzas sobrenaturales ocultas, como las fuerzas demoníacas. Y de hecho nos sirve, y es tan providencial esta lectura de San Pablo a los efesios hoy, en la que vivimos unos niveles de infestación sobrenatural muy altos. Pero nosotros poco nos cuidamos contra ese tipo de cosas, contra ese tipo de engaños. La primera recomendación de San Pablo es ceñirse la cintura con la verdad. Si hoy los cristianos no vivimos en la verdad, si hoy los miembros de la iglesia, ¿sí?, tanto en la jerarquía, la vida consagrada, como los fieles laicos en el pueblo de Dios, no vivimos en la verdad, estamos susceptibles a ser trabajados por los engaños de Satanás y a ir detrás de él. No hay otro camino. Optamos por la verdad en su radicalidad más profunda, que es la verdad misma del Evangelio, o somos susceptibles a ir detrás de otro señor y detrás de los engaños de estos espíritus malignos del demonio mismo. Y por eso San Pablo lo pone ahí como primera tarea.
ceñirse con la verdad. Nosotros no podemos ser amigos de la mentira, de la ambigüedad, de la doblez, porque si somos amigos de eso o toleramos eso, ya por ahí se nos mete el demonio y resultamos caminando para el mismo lado del demonio y resultamos sujetos a sus engaños y a sus perversiones. En primer lugar, tenemos que ceñirnos la cintura con la verdad. Un cristiano que en estas alturas de la vida, en el contexto actual en el que vivimos, no vive en la verdad, es un cristiano que está vulnerable y puede estar siendo dominado por las fuerzas del mal y por todo este tipo de infestaciones que hoy vivimos con todo tipo de engaños, en todas las realidades que componen la sociedad, que componen el mundo hoy. Uno se pone a mirar todas las realidades de este mundo y es que no hay nada que se salve. La corrupción ha entrado en los niveles más altos. El Papa Francisco lo ha dicho, que es como un cáncer que hace metástasis y comienza a afectar todos los órganos del cuerpo. Y hoy podemos decir que los órganos de esta sociedad están muy afectados y esto ya ha hecho metástasis. El mundo político, como institución, siendo una vocación buena, siendo una vocación laudable, incluso que la Iglesia reconoce como el acto de caridad más grande que tiene la expresión social en el mundo, está corrompida. Y esto no se salva a ningún Estado, hasta el Estado Vaticano. Hasta en el Estado Vaticano se ha filtrado eso y ahí está el Papa Francisco haciéndole frente a esto. Ni la Iglesia se ha salvado. Y por eso la advertencia de Jesús hoy en el Evangelio: Jerusalén, vuestra casa quedará vacía hasta que reconozcamos al Señor. ¿Por qué la verdad? Porque la verdad nos lleva a reconocer que solamente hay un Señor, que solamente hay un Salvador, que solamente hay un liberador y es Cristo, que no hay otros liberadores, no hay otros salvadores en quienes nosotros debamos poner la esperanza. Y para eso es la verdad, para reconocer que el único que nos puede salvar es Jesús, y Jesús Eucaristía. Esa es la verdad. Y por eso tenemos que ceñirnos la cintura con esa verdad. Y no es fácil caminar en esta verdad. Porque cuando queremos caminar en esta verdad, Satanás se viene con todas sus fuerzas a decirnos, con las habilidades que él tiene, valiéndose las debilidades de muchos seres humanos dentro de la Iglesia, que ese no es el camino correcto. Y él tiene su astucia, y él tiene su habilidad para irnos desplazando y alejando de la Eucaristía. Por eso tenemos que ceñirnos con la verdad. Y la verdad es que, lo dice el Evangelio, y hasta que reconozcáis que el único bendito es el que viene en nombre del Señor, es decir, que es Cristo. Hasta que exclaméis, bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta que nosotros lleguemos a reconocer en su plenitud, totalidad, con una certeza absoluta de que solamente Cristo, Eucaristía, nos puede salvar. De esa verdad es que nos tenemos que ceñir todos. Luego dice que también hay que tomar la justicia, ¿sí? El yelmo de la justicia. ¿Para qué es la justicia? La justicia en el Evangelio y la justicia como virtud cristiana, como nos lo enseña la Iglesia, la justicia nos enseña que nosotros somos de Dios, que no somos de nadie más, que le pertenecemos doblemente al Señor, primero porque Él nos creó y en segundo lugar porque fue el Señor quien nos redimió y nos salvó, nadie más. Cuando uno comienza a deberle los honores de la vida, los honores del corazón a las criaturas, uno no está siendo justo. Y ese grado de corrupción ha entrado también a todas las esferas y campos de la realidad humana, en la familia, en la sociedad política, en la educación, en la cultura y en la Iglesia. ¿Cuántas veces el Papa ahorita lo ha estado denunciando, el Papa Francisco? Nosotros como jerarquía, ¿qué nos ha pasado a los sacerdotes?
que nos clericalizamos y queremos que todo el mundo nos dé a nosotros el culto que solamente se le debe a Dios, cardenales, obispos, sacerdotes, que nos estamos colocando como verdades absolutas, como principios absolutos, como señores absolutos, cuando hay un único Señor. Y reclamamos el culto, ¿sí?, creatural que solamente se le debe a Dios, lo reclamamos para nosotros. Pero ese grado de corrupción ha entrado en la gente también, ¿sí? Y hay gente que nos da culto a nosotros como si fuéramos, y pasan por alto nuestros errores. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Y nos canonizan a muchos de nosotros, a muchos obispos, y les hacen calles de honor, ¿sí? Los reciben con unas diplomacias. Y la gente tiene una orientación falta de lo que es la vida sacerdotal. ¿Saben para qué nos llamó a nosotros, los sacerdotes del Señor? Para parecernos a Él. Y hoy se lo dijo el Señor, díganle a ese zorro Herodes que hoy, mañana y pasado mañana tendré que seguir haciendo milagros y haciendo lo mismo y predicando. El destino de nosotros los sacerdotes, y lo tenemos marcado por nuestra vocación, es la cruz, es la humillación, es el desprecio, es la persecución si somos fieles al Señor. Si no somos fieles al Señor, ¿saben qué nos va a venir? Aplausos, alabanzas de la gente de este mundo corrupto. Todo lo contrario a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es que la tarea de nosotros los sacerdotes es mirar a nuestro modelo, que es Cristo, y seguir el mismo sendero que Él siguió. Pero decía el Papa Francisco que los mismos laicos están clericalizados. Y esto le está haciendo mucho daño a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no vivimos en la justicia. Un sacerdote que vive en la justicia sabe que el culto solamente se le debe a Dios y que debe conquistar y atrapar almas para traerlas delante del Señor, ponerlas de rodillas delante de Él, para llenar esos corazones de una conciencia de temor al Señor, no a nosotros. No a nosotros. Un predicador que verdaderamente vive en la justicia no está buscando seguidores para sí mismo. No le importa tener tendencias en las redes para sí mismo. Lo único que le interesa es llevar las almas a Cristo verdaderamente y hacerlas dependientes de Jesús Eucaristía. Porque sabe que el único capaz de sostener la vida cristiana es el Señor. ¿O acaso no lo escuchábamos en el Salmo? ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestro baluarte? ¿Acaso a nosotros nos va a sostener el fundador de una comunidad o el superior de una comunidad? ¿O nos va a sostener un líder que nos esté llevando en la vida cristiana? No. El único que a nosotros nos sostiene es Cristo. Lo demás es idolatría. Es Cristo. Y cuando un instrumento no presenta claramente al Señor como el Señor absoluto, como el único sentido de nuestra dependencia, de nuestra vida, entonces no es un verdadero instrumento del Señor. Entonces se está aprovechando de la palabra del Señor y del Evangelio para conquistar gente para sí mismo, para su vanidad, su honor, su orgullo, su poder. Y de eso tendremos que dar cuentas. La justicia cristiana como virtud nos dice claramente quién es el único Señor y a quién se le debe el tributo y a quién se le debe el honor y a quién se le debe la gloria. La justicia cristiana sabe cuál es la posición de Dios y cuál es la posición de la criatura. Nosotros en la promesa, los hijos e hijas del Fiat, hacemos promesa de humildad. Y el encabezado para vivir la promesa de humildad nos dice que por esa virtud reconocemos nuestra condición de criaturas frente a nuestro Creador. El que vive en la justicia ya sabe que su vida no la maneja como quiere. El que vive en la justicia sabe que no hace uso del tiempo como le dé la gana. El que vive en la justicia sabe que tiene que preguntarle a Dios de qué manera hace uso de su tiempo, cómo lo administra y cómo desarrolla su vida en este mundo, porque busca la voluntad de Dios en todo. Pero el que no vive en la justicia no le importa qué piensa Dios de lo que voy a hacer
y ni siquiera le pregunto ni cuento con él, simplemente a mí se me ocurrió y lo voy a hacer porque a mí se me ocurrió. El que no vive en la justicia maneja su vida a su antojo. Y a eso nos ha llevado este mundo de hoy, a eso nos ha llevado el diablo, a manejar el tiempo, a manejar el poder, a manejar los talentos como a nosotros nos parece. San Agustín tiene una definición muy linda de la justicia y dice que la justicia es para dar a Dios lo que se le debe dar a Dios. Y partiendo desde el Evangelio, el Señor es mucho más exacto y más preciso. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nuestras vivencias en la vida cristiana a veces son desproporcionadas. En la vida del matrimonio, en la vida en que nosotros vivimos muchas veces nuestra vida comunitaria dentro de las comunidades, en nuestros vínculos con nuestros superiores y las autoridades dentro de la iglesia son desproporcionadas. Terminamos dándole un culto de idolatría a los seres humanos que no se lo damos nunca a Dios. Y tomamos la palabra de ciertas personas e instrumentos como absolutas, cuando la única palabra absoluta es la del Señor. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo para discernir si lo que nos están enseñando en una dirección espiritual o en una confesión o en una consejería espiritual, ¿sí?, o en una recomendación evangélica o apostólica, ni siquiera nos tomamos el tiempo para mirar si coincide con el querer de Dios o no. Y eso es muy grave. Porque por eso San Pablo nos dice que nos debemos poner el diezmo de la justicia. Nos dice también San Pablo que tenemos que revestirnos de la fe para apagar las flechas incendiarias del demonio. La única manera de acabar con esas flechas incendiarias de Satanás que nos quiere destruir, porque es su empeño, porque al destruirnos a nosotros lastima el corazón de Cristo, porque somos lo más amado por el Señor. Y sabe que cada vez que destruye a un hijo de Dios, a una criatura de Dios en este mundo, está dañando el corazón de Cristo, lo está lastimando porque somos lo más amado por Dios. Contra él no se va a ir directamente porque sabe que no puede. Se va contra nosotros, sus hijos, porque sabe que dañando un hijo lastima el corazón de Dios. Y lo lastima de la manera más profunda. Y por eso la forma de resistir al diablo tiene que ser nuestra confianza en él. Poner un abandono total en el Señor. Tener la certeza de que solamente el Señor y nuestra confianza en él es la única que nos puede salvar en estos tiempos de tiniebla que estamos viviendo y los que se acercan. Porque no crean que esto va a menguar, esto se va a aumentar. Y el Señor ya lo sentencia hoy, que Jerusalén quedará vacía. Hoy la iglesia está quedando vacía de gente fiel, ¿sí? Y esta nueva Jerusalén, que es la iglesia, se está llenando de gente mediocre. Hay mucho mediocre dentro de la iglesia, muchísimo. Pero dentro de la iglesia hay muy poca gente fiel. Y cada vez se incrementa el grupo de los mediocres, de los hipócritas dentro de la iglesia, de los falsos, y se disminuye el grupo de los que son fieles. Porque eso pasa, es la realidad que el Señor está anunciando hoy en el Evangelio. Y cada vez la iglesia, mientras esto se aumenta, va a quedar más vacía de auténticos hijos fieles. Porque el destino de la iglesia va en reducción, ¿sí? Porque así funciona la purificación, ¿sí? Cuando se ponen el metal, sí, para escoger el oro en el fuego y lo ponen a altas temperaturas, lo que resulta siendo un metal precioso termina siendo muy poco frente a lo que es escoria, que no sirve y que no es oro y que no hace parte de ese metal precioso. Es como los que sacan oro en los ríos, ¿sí?, con la bateíta, sacan una cantidad de minerales, muchísimos,
pero es muy poco lo que extraen del oro auténtico, muy poco. Así, por eso la temperatura se va a ir subiendo y eso va a ir pasando, ¿sí? Eso va a ir pasando, como sucedió en los primeros momentos de la iglesia. Eran multitudes las que seguían a Jesús, eran multitudes las que estaban alrededor de sus milagros, multitudes incontables, tanto que cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes, miles y miles comieron. Pero cuando fue viniendo la purificación y la temperatura se fue aumentando, se fue quedando cada vez más pequeño el grupo, hasta que en el momento culmen, que es el mañana, ¿sí? El mañana del que habla Jesús en el Evangelio es ese, ¿sí? El mañana es el Calvario, la iglesia tiene que subir al Calvario, y la iglesia va camino al Calvario. Ahora que la iglesia se está acercando a la pasión intensa, y va camino al Calvario, se está quedando vacía, ¿sí? Vacía de gente fiel, llena de gente mediocre, porque eso sí hay mucho, ¿sí? Pero eso es necesario y es bueno hasta que llegue pasado mañana. Pasado mañana es la resurrección. ¿Y quiénes resucitarán con el Señor? Quienes permanezcan fieles, como lo dice San Pablo. Y por eso dice, oren en el Espíritu intensamente para que puedan aguantar. Oren, ¿sí? Y recen también por mí para que pueda resistir a la prueba hasta el momento de nuestra muerte. Y el fin de nuestra existencia, Satanás va a doblegar sus ataques. Y quien se la apueste por la verdad, por la justicia, por la fe, sabe que va a tener como adversario al mismísimo infierno. Pero no hay que tener miedo, porque hay alguien que pelea a nuestro favor y que ya lo venció y lo humilló y lo derrotó. Y fue Cristo el Señor y la Virgen María. El diablo no puede con un hijo fiel de la Virgen. Un hijo fiel, ¿sí? Porque hay gente que se las tira de fieles a la Virgen, pero no obedecen lo que la Virgen pide. Y están llenos de exterioridades, ¿sí? Con camisetas, cosas puestas de la Virgen, una cantidad. Pero la pregunta es, ¿somos obedientes a lo que la Virgen nos pide? A mí me impacta mucho la claridad de San Luis María Griñón de Montfort, pero por San Luis María Griñón de Montfort no basta una consagración, no basta un signo externo. De hecho, él habla de los falsos devotos y de los auténticos devotos. Y dice que los falsos devotos son exteriores, ¿sí? Cosas exteriores, el culto exterior a la Virgen, manos juntas, medallas, cadenas, escapularios, hábitos, culto externo. Pero ¿cómo se manifiesta el culto interno a la Virgen? La verdadera devoción en la obediencia a ella. En la obediencia a ella. Si somos obedientes a lo que la Virgen nos pide. ¿Y a qué nos está llamando la Virgen en estos tiempos? A la conversión, a la santidad y a una entrega radical a su Hijo. Eso se llama verdadera devoción. No nos dejemos confundir por apariencias, que las apariencias confunden y engañan y corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Cuando no somos fieles a la verdad de Dios y obedientes a esa verdad de Dios, no crean que por mucho que hablemos de la Virgen, ya escuchamos al Señor en el Evangelio que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esas confrontaciones a nosotros no nos gustan. Y por eso los profetas fueron tan fastidiosos para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel no se aguantó a San Juan Bautista y le tuvo que mochar la cabeza. No lo soportó. Al principio todos salían corriendo para donde Juan el Bautista. Milagros, fantástico. Cuando comenzó a hablar de la verdad, terminó en la cárcel. Y luego le mocharon la cabeza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que asesinan a los profetas, porque nos fastidia la verdad. Pero de ella nos tenemos que ceñir, primero nosotros, para nosotros mismos, y luego ante el mundo de hoy que vive en la mentira, en la falacia y en la apariencia y en la incoherencia. Es la única manera de defendernos del demonio.
y de los engaños de él. Optar por la verdad, así nos cueste la vida, así nos cueste la soledad, así nos cueste. No es que queramos, ninguno de nosotros tiene la intención de ser fastidioso para nadie. Pero si por la verdad de Cristo resultamos siendo incómodos, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por amor toca vivir eso, como lo vivió San Juan Bautista. Y ese fue el destino. Miren, no hay profeta, por lo menos de los que tenemos reconocidos como libros canónicos en la Biblia, que no haya sido asesinado. Fueron asesinados por los jefes de Israel. Por eso Cristo se los echa en cara. Sus padres mataron a los profetas. No crean que los profetas murieron a manos de paganos. Los profetas murieron a manos de gente que confesaba la fe en Dios, que creía en Dios, que decía amar a Dios, y eran los sacerdotes, los falsos profetas y los reyes elegidos por Dios, todos ellos. Esos fueron los que mataron a los profetas. ¿Y por qué? Porque los profetas lo apostaron por la verdad. Al fin de cuentas, ¿para quién resulta siendo incómodo el profeta de estos tiempos que vive en la verdad, en la justicia y en la fe? Para los mismos de la iglesia. Les fastidia, les incomoda, les talla. ¿Sí? Cuando alguien vive en la verdad del Evangelio, se vuelve una incomodidad. ¿Sí? Y el motivo de juicio, de crítica, de condena, de difamación, de calumnia. ¿Sí? Porque eso incomoda, es verdad, eso fastidia. Qué fastidioso es cuando uno tiene la verdad cerca. Es como que así no le hablan ni le digan nada a uno, como si a uno lo estuvieran encarando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad saca a la luz muchas de las mentiras y la falsedad en la que muchos de nosotros vivimos, ¿sí? Y por eso este es un tiempo en el que el Señor va sacando a la luz las intenciones más profundas de los corazones. Díganle a ese zorro que hoy, mañana y pasado seguiré haciendo lo mismo y no le voy a bajar el volumen. Vaya, díganle, porque yo tengo que seguir mi camino hacia Jerusalén. Y eso hicieron los profetas y por eso hoy son santos. ¿Sí? Hay que decirle a este zorro del mundo que vive en la mentira y a muchos que viven en la mentira que hay que seguir adelante. Gústeles, ¿sí? O no les guste. ¿Qué hacemos? Es que la verdad de Cristo es fascinante para algunos, pero muy incómoda para otros. ¿Ustedes creen que Cristo mantuvo contento a todo el mundo? Y era Cristo, con esa bondad, misericordia y amor del Señor, tan lindo que es el Señor, tan bello, tan hermoso, tan tierno, pero resulta que esa ternura del Señor es incómoda para muchos. No crean que todo el mundo se fascinó con Cristo y todo el mundo, ¡ay, qué belleza, qué hermosura! No, hubo mucha gente que no le fastidió el mensaje de Cristo y le fastidió su misma persona y el modo en que Cristo vivía. Eso cuando nosotros en la iglesia vivimos para tener contento a todo el mundo, eso es muy raro, es un cristianismo muy raro, porque a nosotros nos llamaron para eso. San Pablo lo dice, a mí no me llamaron para agradar a los hombres. La carta a los Gálatas lo dice claramente, estos días lo hemos escuchado en la carta a los Efesios, el cristianismo no es para agradar a los hombres ni tener contenta a la gente. El cristianismo es para tener contento a Dios, feliz a Dios, en la verdad. ¿Sí? Y hay gente que no quiere vivir en la verdad y eso le resulta incómodo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos pues? Hay que seguir para adelante. Uno es perita en dulce para algunos, para otros es incómodo, ¿sí? Y así es la vida cristiana. Y nosotros no podemos, al estilo de los politiqueros, ¿qué hacen los politiqueros? Que viven para el mundo, tener contento a todo el mundo, ¿sí? Si éste vive en el bien, yo me presento como un hombre de bien. Si éste vive de esta manera en el error, yo me le voy a presentar así. También le voy a decir, le voy a hacer creer que simpatizo con él. Y si este también simpatiza con esto, si no sea bien, también le digo que también simpatizo con esto. No. El cristiano tiene que ser de una sola pieza. De una sola pieza. Y cuando veamos incoherencias, cuando veamos errores, no podemos acolitarlas ni aplaudirlas, ¿sí? Y mucho menos
envolvernos en eso, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra los espíritus inmundos que andan por el mundo y que tienen control sobre muchas debilidades humanas. El diablo no trabaja en tabula rasa. El diablo no trabaja donde no hay materia para trabajar, no es capaz, pero encuentra muchas debilidades humanas y ahí trabaja feliz. Y trabaja en personas que les gusta el poder, que les gusta la fama, que les gusta el placer, feliz trabajando ahí. Cuando alguien tiene su corazón en esto, Satanás es feliz y les da, suelta. A Cristo le dijo que le ofrecía todos los reinos del mundo y no era mentira. A los poderosos, ¿qué les dices? ¿Quieren poder? Listo, yo les doy poder y él tiene la capacidad porque Cristo dijo que era el príncipe de este mundo. Listo, denme lo que yo quiero y yo les doy poder. Denme pecado y yo les doy poder todo el que quieran. Satanás tiene el poder para eso, es verdad. Por eso nos advierte hoy San Pablo en la carta a los Efesios. Vivamos en la verdad, en la justicia, en la fe, en el evangelio de la paz. No otro evangelio, en el del Señor. Y pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que si le pedimos, Él nos da la gracia de perseverar. El Señor es fiel a sus promesas, como lo veíamos en el Salmo, es nuestra roca, nuestro baluarte, el único capaz de vencer al mal, de vencer al demonio. Con Cristo, con la Virgen a nuestro lado, siendo obedientes a ellos, nosotros tenemos la garantía de la salvación, del triunfo y de la victoria, si somos obedientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.